Había una vez una niña de 7 años y su hermano de 5 que estaban cenando en casa. Y en eso que llegó el padre con un plato con 2 pechugas a la plancha recién cocinadas. Lo puso en la mesa mientras ellos comían el primer plato. De repente, la niña se dio cuenta de que había una pechuga de pollo con forma de corazón. Oh, era una niña muy sensible y enseguida dijo: ¡ay, qué bonita! Es en forma de corazón. Y su hermano, que era un poco pillo, le faltó tiempo al ver que le gustaba tanto a su hermana para cogerla y zampársela. La niña cogió un disgusto terrible. ¡Ah! Empezó a llorar y su padre en ese momento estuvo a punto de hacerle un sermón racional de: si es solo comida, ¿qué más da la forma que tiene? Pero aquel día estaba inspirado y se le ocurrió lo siguiente: ¿qué es lo que quería su hija? Una pechuga de pollo con forma de corazón. Él cogió el plato con la que quedaba, cogió el tenedor y el cuchillo, le dio forma de corazón y le dijo: toma, Silvia, tu pechuga con forma de corazón. Y ella lo vio, sonrió y le dio un abrazo. Esta es una anécdota que me ocurrió a mí y que quería contarte para esta primera parte de Había una vez, donde en Practica Storyfulness te propongo que crees tu propio anecdotario. La forma más sencilla de empezar a recopilar historias es con vivencias personales, que van a hacer que tú seas una persona auténtica, única y que te puedas diferenciar del resto. En este caso, esta pequeña anécdota yo la utilicé para una charla que di para desarrolladores web, donde hablaba de la importancia de la empatía cuando alguien está creando interfaces de usuario para usuarios y usuarias. Varias formas de poder crear tus anécdotas. Primero, por asociación de ideas. Un consejo que en el libro te doy es, con antelación a tu charla, al vídeo que tienes que grabar o al proyecto que sea, hazte esta pregunta: ¿qué historia relevante puedo compartir para hablar de? Y rellenas el hueco. En este caso, yo lo rellené con empatía. Esta pregunta me la fui haciendo unos días, hasta que un día me viene a la cabeza la historia, la anécdota con mis hijos y la pechuga de pollo con forma de corazón. Con lo que la asociación de ideas funciona muy bien. Pero por eso tienes que hacerte esta pregunta con antelación. O simplemente, si tienes un tema y dices: ostras, tengo que hablar de, no sé, resiliencia. Pues yo tengo algún ejemplo propio donde tuve algún batacazo importante y luego me recuperé. Bueno, esto te puede funcionar. Veamos más opciones. Revisar el calendario. Cuando digo calendario, puedes hacerlo literalmente. Abres tu agenda o abres el calendario en el ordenador y vas mirando qué has hecho esa semana, la semana anterior. También puedes hacerlo mentalmente. ¿Qué he hecho esta última semana? Que valga la pena. Y repasas. El sábado fui a dar una masterclass sobre no sé qué y me ocurrió esto. El domingo fuimos a una excursión y pasó esto. Eso es una forma. Entonces, yo, por ejemplo, repasando el calendario en el ordenador, pues me di cuenta de esta masterclass que di, que me pasó una cosa que me dieron un tiempo, luego me dijeron igual menos, yo quería dinamizar la sesión y el responsable máximo me dijo: ¿estás seguro? Y hubo ahí como un pequeño... Nada, no era conflicto, pero nada, es un ejemplo para que veas que es una posible anécdota. Que luego igual la utilizo o no, da lo mismo. Como te digo en el libro, de momento no juzgues, tú simplemente anota. Queremos que pongas en forma el músculo de recopilar historias, que actives tu radar de historias. Y la forma más fácil es con historias personales. También, revisando el calendario, me di cuenta de que un miércoles fui con mi mujer a Ikea. ¡Oh, no, Ikea! Bueno, pero curiosamente, además me lo apunté en mi libreta, que es una de las cosas que te voy a decir a continuación. Curiosamente fue la vez que estuve más zen yendo a Ikea. Incluso estaba activo, ¿no? Y hablando con una de las dependientas sobre un tema de que en la cocina, y mi mujer se sorprendió, ¿no? Se me ocurrió incluso una idea de un relato con humor donde incluso alguien que está hastiado de IKEA se motiva tanto que al final acaba hastiando a la pareja que va motivada, ¿no? Bien, como ves, son 2 ejemplos. Luego tengo otro que es, me acordé que el viernes saliendo de la escuela, pues vamos con el parque con muchos niños y niñas, y hay un padre, que es un poco más joven que yo, que me contó pues que un día
se levantó a las 2:30 con un dolor muy intenso en el pecho. Él tenía unos 30 y pico años. Se pensaba que tenía un infarto miocardio y fue a urgencias y nada. Resulta que no, que era que había hecho un poco el bruto intentando aplicar esto del Tabata, que es ejercicio súper intenso, pero con flexiones. Y entonces hizo flexiones súper deprisa durante mucho rato y se ve que se lesionó y le duró esa lesión como 1 año y pico. Bueno, pues esta historia, por ejemplo, no la he apuntado en ningún sitio, no está en el calendario, pero al repasar la semana me he acordado y de hecho luego la apunté porque, bueno, puede estar bien en algún momento utilizarla. ¿Qué más? Por ejemplo, puedes buscar en todo lo que sería el mundo digital, en emails, en WhatsApp, a veces WhatsApp son escritos, a veces son audios. Estoy seguro de que te cuentas historias con personas cercanas a través de WhatsApp. Y quien dice WhatsApp dice también redes sociales, porque a veces podemos contar algo que nos ha ocurrido. Hay mucha gente que lo hace. Y como hay tanta información, vale la pena revisar para decir, esta pues puede ser interesante. Y la recopilas en algún sitio aparte. Mira, precisamente hace poco recibí un mensaje de una participante de un curso que di hace casi 1 año que se llama La fuerza de los hábitos para lograr tus propósitos y me decía lo siguiente. Sigo sin fumar y me he animado más con el gym. Cambié los hábitos tóxicos a saludables. Estoy muy contenta. Gracias por compartir tu riqueza con nosotros. Bueno, pues es una mini historia, es una participante que quería dejar de fumar y yo le di una serie de ideas y estrategias y parece que aún sigue sin fumar, cosa que me alegró un montón. Bueno, es una pequeña anécdota que yo puedo guardar y que en este caso vino a través de un simple mensaje de correo electrónico. Y finalmente puedes capturar y revisar anécdotas. Yo soy muy fan de las libretas y además soy tan friki que las ordeno por colores según el color del arco iris que me inspiró mi hija. Y entonces en la última libreta, que es la de color rosa, pues por ejemplo, tengo lo de IKEA, ¿no? Porque se me ocurrió esta idea de IKEA de odio a pasión, ¿no? Pero además yo apunto de vez en cuando historias. Por ejemplo, aquí tengo te voy a contar un par de historias. Por ejemplo, una excursión que hicimos con mi mujer y mis hijos a un sitio que se llama Santa Fe, que era un domingo, la verdad, a mí no me apetecía mucho, estaba un poco así, no dije nada, pero uy, qué palo y todo, está un poco lejos con el coche, y nada, pues venga, vamos, porque si no en casa los niños se suben por las paredes. Entonces fuimos y a medida que íbamos acercándonos a la zona más alta, pues una carretera que iba subiendo con curvas y un montón de niebla. Y tanta niebla que tenía que ir muy despacio. Y mi mujer me dijo, ostras, quizá que demos la vuelta. Y yo dije, no, ahora vamos hasta el final. Y entonces, bueno, llegamos hasta el final. Luego resulta que hacía frío, pero luego salió incluso el sol. No había nadie, era precioso. Bueno, pues es una pequeña anécdota que yo puedo luego darle la vuelta y buscarle alguna moraleja, ¿no? Como no te rindas, como a veces incluso parece que no, pero luego disfrutas y dices, ha valido la pena porque era precioso. Pues es una pequeña anécdota que tengo que apuntada. Y luego otra que apunté ya, no solo excursión a Santa Fe, sino incluso escribí un poquito, pues mira, es la siguiente. Tiene que venir el técnico de la revisión de la caldera al gas. María y yo ordenamos la casa un poco, menos el estudio de nuestros hijos, que está bastante desordenado. Les decimos varias veces que tienen que ordenarlo y pasan de todo. Hasta que les digo, cuando venga el técnico, porque claro, tiene que mirar luego el tema a veces de los radiadores y bueno, no sé. Cuando venga el técnico del gas, le diré que disculpe el desorden del estudio, pero es que mis hijos no han querido ordenarlo. Y mi hijo Adrián dijo, no se lo digas. Y yo, sí que lo haré. Y se pusieron a ordenar. Bueno, pues esto, por ejemplo, lo anoté aquí en una página, porque si no es fácil que se te olvide. Entonces, como has visto, son varias formas de crear tu propio anecdotario. Luego recuerda, también te animo a que cuentes historias en cualquier situación. Ya digo en el libro que todos y todas somos cuentahistorias, pero a veces solo en círculos de confianza. Atrévete a contar anécdotas propias, por ejemplo, en mensajes o en lista de correo, si es que tienes. Yo tengo una lista de correo donde normalmente, bueno, casi cada semana, muy habitualmente comparto alguna historia. Seguramente será personal, pero a veces puede ser ajena. Es un buen sitio. Luego, en redes sociales, también, fíjate que hay mucha gente que cuenta, mirad lo que me ha pasado, no os lo vais a creer, y esos mensajes, esas publicaciones son las que muchas veces más me gustas y más comparticiones tienen.
También en artículos, si tienes un blog o si escribes en alguna red social que puedas escribir bastante texto, pues allí empezar con una historia, algo propio, en el momento así interesante de conflicto, también ayuda mucho a atrapar la atención. Y finalmente, con ejemplos, si tienes que explicar algo, siempre recuerda la escalera de la abstracción, la parte abstracta arriba, la parte concreta abajo. Las historias son una forma maravillosa de concretar conceptos, por ejemplo, el de empatía. Yo puedo definirla, puedo hablar de los tipos de empatía, pero luego la aterrizo con la historia de mis hijos con la pechuga de pollo en forma de corazón. Y también con consejos. A veces tengo un amigo, Alfonso Alcántara, que dice, te voy a dar un consejo no solicitado. Bueno, me gusta mucho esta expresión y a veces es eso, muchas veces los consejos no te los piden. Y yo creo que hay una forma más sutil que es contar una historia parecida a lo que te están preguntando o lo que le ha ocurrido a la otra persona. Hay que ir con cuidado porque si hay veces que solo tenemos que escuchar y dar nuestro apoyo, pero hay veces en las que a lo mejor, oh, pues mira, una vez a mí me ocurrió esto, tal, y mira, en ese caso yo hice esto y me funcionó. Bueno, sería un ejemplo. Así que nada, ya puedes empezar desde ahora mismo a crear tu propio anecdotario y a compartir esas experiencias que te harán una persona única y genuina en cualquier medio que no lo hacías antes.